hija del priista Beltrones, ocultó 10.4 millones de pesos en Andorra. Silvana Beltrones Sánchez, senadora e hija de uno de los priistas más influyentes de los últimos años, Manlio Fabio Beltrones, depositó en la banca privada de Andorra, BPA, 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010. Según una investigación del diario español El País, el depósito se habría hecho cuando Beltrones Sánchez tenía apenas 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el coordinador de los priistas en el Senado. La Fiscalía General de la República, FGR, ya investiga a Manlio Fabio Beltrones, a Silvana y a la esposa de este, Silvia Sánchez, por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos últimas en el BPA. Asimismo, se investiga a Luis Alejandro Capdeville, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Beltrones padre. Silvana, representante priista por Sonora, estuvo relacionada a dos cuentas en la citada entidad de Andorra, un país que hasta 2017 estuvo blindado por el secreto bancario. Su madre abrió en 2008 y 2009 otras dos cuentas, una a su nombre y otra con el máximo nivel de privacidad, que no llegaron a tener movimientos. Sánchez declaró a la BPA que su intención era depositar en esa institución 2.8 millones de dólares de la supuesta venta de dos apartamentos en Miami. Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que te investiguen. He pasado por varias investigaciones sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un gobierno inicia un combate político hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político, dijo el expresidente del PRI vía telefónica. Además aseguró que no ha sido notificado de esta investigación de la FGR, cuyas indagaciones son secretas. Son hechos ya investigados y archivados anteriormente, y concluirán igual, aseguró. En julio de 2015, la jueza de Andorra, Canolich Mingorance, imputó a la senadora, a su madre y al expresidente del PRI por el presunto delito de lavado de dinero en el marco de una causa conocida como Operación Sonora, estado que Beltrones gobernó entre 1991 y 1997. La jueza embargó las cuentas de la senadora y de su madre, y a pesar de la gravedad de los hechos, el caso se mantuvo oculto a la opinión pública. En octubre de 2018 la investigación en Andorra se archivó provisionalmente, luego que la entonces Procuraduría General de la República, PGR, hiciera un informe de no ejercicio de acción penal sobre los investigados, donde se sostenía que el delito fiscal de Silvana Beltrones y Capdeville había prescrito. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la FGR usó la estrategia de no ejercicio de acción penal para conseguir el sobreseimiento provisional de varias causas abiertas en Andorra contra personalidades cercanas al PRI, como el abogado de Peña, Juan Ramón Collado, que movió 120 millones de dólares en aquella nación. Se abrió una investigación en México que validaba el origen del dinero para luego remitir un informe a la justicia de Andorra y obligaba a sus jueces a archivar la investigación. El Código Penal andorrano no contempla condenar por blanqueo de capitales si no existe un delito precedente. Luego de archivarse el caso en Andorra, la FGR, tras la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió una investigación por presuntas irregularidades contra los tres miembros de la familia Beltrones y Luis Alejandro Capdeville, según aseguraron fuentes de la Fiscalía a El País. La nueva investigación consiste en determinar una vez más la licitud de los recursos depositados en Andorra, y nos investigan a las mismas personas, a la familia Beltrones y a mí, por los mismos hechos. Se están violando derechos fundamentales. Este es un caso juzgado y resuelto. Todo quedó ya aclarado, dijo Capdeville. Uno de los primeros movimientos de la FGR fue solicitar a la jueza de Andorra las cuentas de Silvana Beltrones, de su madre y de Capdeville, con el envío de una comisión rogatoria, un procedimiento usado para la colaboración judicial entre naciones.
Para impedirlo, Capdeville presentó una petición de amparo ante una juez mexicana, que aceptó de forma parcial la solicitud, alegando que los hechos ya habían sido juzgados y archivados. Entonces, la magistrada dictó una suspensión de la petición de información a Andorra, pero determinó que la investigación de la FGR puede continuar, por lo que en los siguientes meses se llevará a cabo una audiencia para pronunciarse sobre la legalidad de las pesquisas del Ministerio Público. El País informó que, según la documentación que revisó, Silvana ingresó entre 2009 y 2010 un total de 10.4 millones en Andorra y figuró como titular de una cuenta personal en la BPA entre 2009 y 2011. Además, se vinculó a otra cuenta como apoderada hasta 2015, en la que el titular era Capdeville, que permaneció imputado en la causa judicial de Andorra hasta su archivo en 2018. Capdeville traspasó en diciembre de 2009 a la cuenta de la BPA de la senadora $9 millones. El dinero llegó una semana después de que el editor cobrara en el banco andorrano $10 millones de Videocerpel Ltd., una empresa que gestionaba los derechos de programas y marcas cedidos por Grupo Televisa, hoy inactiva. A decir de Capdeville, que presidió entre 2003 y 2007 la Asociación de Editores de Periódicos, Diarios y Revistas de la República Mexicana, AEDIRMEX, sostiene que el dinero procedía de la venta a Televisa por $10 millones de la marca de la publicación Aviso de Ocasión, una sección de clasificados donde vendían coches y propiedades. Fue adquirida al legítimo titular con la inscripción de la compraventa en el registro público, expresó ante la jueza. En aquel tiempo, la jueza andorrana del caso situó el pago de la filial del grupo Televisa a Capdeville como una presunta comisión a Beltrones en compensación por la llamada Ley Televisa, iniciativa que introdujo importantes modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones. La senadora Beltrones ha negado saber de algún beneficio a favor de Televisa o alguna otra empresa de radiodifusión y aseguró a El País que abrió su cuenta en BPA en 2009 para cobrar un dinero que le debía el editor tras la disolución de la tienda de artículos de El Hogar, conocida como Avica, que gestionó con él en la Ciudad de México. Agregó que ingresó en 2009 en Andorra $9 millones porque Capdeville le pidió que custodiara sus fondos al estar inmerso en una demanda de divorcio y rechazó rotundamente que sus millonarias cuentas tengan que ver con supuestas gestiones de su padre. Lo mismo dijo el exdirigente del PRI. Es ridículo y falso que se pueda haber hecho. No teníamos mayoría en el Congreso. Además, he tenido momentos de fricción con las televisiones cuando reformamos la ley electoral y les quitamos el derecho de vender publicidad a los partidos. Aquella fue una reforma de gran calado que nos costó muy cara, dijo el exdirigente priista, consultado por el medio español. Beltrones se mantiene en una especie de retiro, luego de su fugaz paso al frente de la dirigencia nacional del PRI, en cuya gestión el declive en las preferencias electorales comenzó a ser evidente, en medio de las acusaciones de corrupción a la gestión de Peña Nieto y a los gobernadores de su partido. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid
y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando, mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos.
Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Mientras el PAN estaba a cargo del país y el PRI gobernaba el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4,000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2,000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror. Y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN ha violentado con total impunidad, nuestro movimiento siempre ha luchado por un país libre de violencia. El gobierno de la Cuarta Transformación no reprime y respeta el derecho del pueblo a manifestarse. Extirpemos al PRIAN. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.